Si no quieres cargar con la culpa de los inocentes para siempre, suscríbete ahora al canal. Porque esta historia trata de un hombre que nunca pudo escapar de lo que hizo con sus propias manos. Era el año 1483, en la Torre de Londres, Inglaterra, la fortaleza más temida del reino, donde los traidores eran ejecutados y los secretos reales eran enterrados para siempre. Mi nombre era William Slaughter, y fui el verdugo real durante 30 años. Ejecuté a nobles, a plebeyos, a sacerdotes y a asesinos. Pero de todas las cabezas que corté, de todas las vidas que tomé por orden del rey, solo 2 me persiguen cada noche hasta el día de hoy. 2 niños, 2 príncipes inocentes, Eduardo y Ricardo, de 12 y 9 años. Todo comenzó cuando el rey Eduardo IV murió repentinamente en abril de 1483. Su hijo mayor, el príncipe Eduardo, tenía apenas 12 años cuando fue proclamado Eduardo V. Pero el joven rey nunca fue coronado. Su tío, Ricardo, duque de Gloucester, declaró que el matrimonio de Eduardo IV había sido ilegítimo, que los príncipes eran bastardos sin derecho al trono. El parlamento aceptó su palabra, y Ricardo se coronó como Ricardo III. Los 2 príncipes fueron llevados a la Torre de Londres por su propia protección, dijeron. Yo los vi llegar ese día de mayo. Eduardo, el mayor, caminaba con la cabeza en alto, tratando de ser valiente como le habían enseñado. Ricardo, el pequeño, lloraba aferrándose a la mano de su hermano. Todo estará bien, le susurraba Eduardo. Nuestro tío nos protegerá. Pobres niños, no sabían que habían entrado a su tumba. Durante las primeras semanas, los vi ocasionalmente jugando en los jardines de la torre. Eduardo le enseñaba a su hermano pequeño a usar una espada de madera. Ricardo reía, olvidando por momentos que eran prisioneros. Parecían niños normales, inocentes, sin entender la política mortal que decidía su destino. Luego dejaron de aparecer en los jardines. Las ventanas de su habitación en la Torre Sangrienta permanecían cerradas, y comenzaron los rumores. El rey Ricardo III estaba nervioso, decían. Mientras los príncipes vivieran, su corona nunca estaría segura. Siempre habría quienes conspiraran para restaurar al verdadero rey, al joven Eduardo. Solo había una solución permanente: eliminarlos, pero hacerlo públicamente sería desastroso. La gente podría rebelarse. La historia lo condenaría como un asesino de niños. No, tenía que ser discreto, silencioso, y después, negarlo para siempre. Una noche de julio, Sir James Tyrrell, un caballero de confianza del rey, vino a mis aposentos. Era pasada la medianoche. Solo llevaba una antorcha y una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de vergüenza y determinación. William Slaughter, dijo con voz tensa, el rey tiene un trabajo para ti. Un trabajo que nunca existió. Un trabajo del que nunca hablarás. Supe inmediatamente lo que quería decir. Sentí que mi estómago se retorcía. Los príncipes, susurré. Asintió. Esta noche, debe parecer natural, como si hubiera muerto en su sueño. Una enfermedad, quizás, o simplemente, dejaron de vivir. Son niños, dije, mi voz quebrándose. Son solo niños inocentes. Son una amenaza para la corona, respondió Tyrrell con dureza. Y tú eres el verdugo del rey, no el verdugo de tu conciencia. Harás lo que se te ordena, o tu propia cabeza rodará por la mañana. Me dio una bolsa pesada de monedas de oro. Sangre dorada, la llamé más tarde. El precio de mi alma. Hazlo rápido, dijo, y en silencio. No deben gritar, no deben sufrir más de lo necesario. Aún tienen eso de misericordia. 2 hombres me acompañaron, Miles Forest y John Dicton, guardias de la torre que también habían sido comprados con oro del rey. Subimos las escaleras de piedra hacia la Torre Sangrienta en completo silencio. Cada paso resonaba como el doblar de campanas funerarias. Llegamos a la puerta de la habitación de los príncipes. Estaba custodiada por un guardia que simplemente asintió y se apartó. También había sido comprado, o amenazado, o ambos. Abrí la puerta lentamente. La habitación estaba oscura, iluminada solo por las brasas moribundas de la chimenea. En una gran cama, bajo sábanas de seda, dormían los 2 príncipes. Eduardo tenía su brazo alrededor de su hermano pequeño, protegiéndolo incluso en sueños.
Ricardo se aferraba a un pequeño caballo de madera, probablemente un juguete de su infancia. Se veían tan pequeños, tan indefensos, tan inocentes. No puedo, susurré, mi voz quebrándose. No puedo hacer esto. Miles Forrest me empujó hacia adelante. El rey ha ordenado, y nosotros obedecemos, o morimos. Me entregó 2 almohadas grandes de plumas. Comprendí inmediatamente el método. Asfixia. Sin sangre. Sin evidencia. Solo 2 niños que dejaron de respirar durante la noche. Me acerqué a la cama con piernas temblorosas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me detuve. Era un cobarde, un monstruo, pero también quería vivir. Y esa cobardía me condenó para siempre. Eduardo se despertó primero. Sus ojos se abrieron, confundidos en la oscuridad. Me vio de pie junto a la cama con la almohada en mis manos. Y comprendió. En un instante terrible, comprendió todo. Por favor, susurró. Por favor, no. Cuidaré a mi hermano. Nos iremos lejos. Nunca reclamaremos el trono. Se lo juro por Dios. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Lo siento mucho. Presioné la almohada sobre su rostro. Eduardo luchó. Dios, cómo luchó. Sus pequeñas manos arañaban mis brazos. Sus piernas pateaban desesperadamente. Pero yo era un hombre adulto, entrenado en matar, y él solo un niño de 12 años. Sus movimientos se debilitaron, se volvieron espasmódicos, y luego, finalmente, cesaron. El pequeño Ricardo se despertó por el movimiento. Vio a su hermano inmóvil bajo la almohada. Me miró con ojos enormes, llenos de terror absoluto. «Eduardo», llamó con voz temblorosa. «Eduardo, despierta». Sacudió a su hermano, pero Eduardo no respondió. Ricardo comenzó a llorar, sollozos desgarradores que partían el alma. «Lo mataste», gritó, mirándome con odio puro. «Mataste a mi hermano». Miles Forrest se adelantó con la segunda almohada. «Termina esto, Slaughter, o lo haré yo». Tomé la almohada. Ricardo no luchó como su hermano. Solo me miró, sus ojos cafés llenos de lágrimas, y susurró algo que me perseguiría el resto de mi vida. «Recordaremos, siempre recordaremos, y vendremos por ti cada noche». Presioné la almohada sobre su pequeño rostro. Fue más rápido que con Eduardo. El niño estaba débil, en shock, quebrado por ver morir a su hermano. En minutos, también dejó de moverse. 2 príncipes, muertos por mis manos, por orden del rey, por oro. Envolvimos sus cuerpos en las sábanas de seda. Los cargamos escaleras abajo, hacia las profundidades de la torre. Sir James Tyrell nos esperaba con 2 hombres más, cavando un agujero en el suelo de piedra debajo de una escalera. Enterramos a los príncipes allí, sin ceremonia, sin palabras, sin respeto, como si fueran basura, como si nunca hubieran existido. «Nunca hablará de esto», dijo Tyrell mientras cubríamos la tumba improvisada. «Nunca». «Comprendido». Asentí. ¿Qué más podía hacer? Pero los príncipes no se quedaron callados. La primera noche después del asesinato, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ricardo mirándome. Escuchaba sus palabras: «Vendremos por ti cada noche». Cerca de la medianoche, escuché pasos fuera de mi puerta. Pasos pequeños, de niños. Me senté en la cama, el corazón martilleando. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Silencio. Luego, un golpe suave. «Toc, toc, toc». «¿Quién está ahí?», llamé con voz temblorosa. Una voz infantil respondió desde el otro lado. La voz de Eduardo. «Déjanos entrar, William. Tenemos frío. Está muy oscuro bajo la escalera». «No es real», me dije. «Es mi culpa, mi conciencia». «Toc, toc, toc». «Por favor», dijo ahora la voz de Ricardo. «Solo queremos calentarnos un poco. Solo un momento». No abrí la puerta. Me quedé petrificado en mi cama hasta el amanecer, escuchando esos golpes suaves y constantes, esas voces infantiles suplicando que los dejara entrar. La segunda noche, los vi. Estaba caminando por los pasillos de la torre, haciendo mis rondas nocturnas. Al girar una esquina, los vi de pie al final del corredor. Eduardo y Ricardo, vestidos con las ropas en las que habían muerto, pálidos como cadáveres,
con los ojos hundidos y oscuros. Eduardo sostenía la mano de su hermano, protegiéndolo, incluso en la muerte. Me miraban sin parpadear, sin moverse, simplemente miraban. «No sois reales», grité. «Estáis muertos, enterrados». Eduardo ladeó su cabeza, con ese gesto curioso que hacía en vida. «Estamos muertos, sí, pero no descansamos. ¿Cómo podríamos? Fuimos asesinados mientras dormíamos, traicionados por aquellos que juraron protegernos. El rey lo ordenó», me defendí patéticamente. «Yo solo obedecía órdenes. Y nosotros solo queríamos vivir», respondió Ricardo con voz hueca. «Pero tú elegiste el oro sobre nuestras vidas. Elegiste tu miedo sobre nuestra inocencia». Desaparecieron. Simplemente se desvanecieron como humo. Pero esa no fue la última vez que los vi. Noche tras noche, mes tras mes, año tras año, los príncipes venían. A veces los veía parados en las sombras, observándome mientras trabajaba. Otras veces escuchaba sus risas en los corredores vacíos, el sonido de niños jugando. Pero cuando iba a buscar, no había nadie. Las peores noches eran cuando los soñaba. En mis pesadillas, estaba nuevamente en aquella habitación, presionando la almohada sobre sus rostros. Pero en los sueños, ellos no morían. Solo me miraban con esos ojos oscuros mientras yo los asfixiaba una y otra vez, sin poder terminar, sin poder detenerme. Me convertí en una sombra de mí mismo. Dejé de comer. Dejé de dormir adecuadamente. La gente comenzó a susurrar que el verdugo se estaba volviendo loco. Sir James Tyrell y los otros hombres que participaron en el asesinato no corrieron mejor suerte. Miles Forrest murió un año después, de una enfermedad misteriosa que lo consumió desde dentro. John Dicton enloqueció. Fue encontrado en las calles de Londres gritando sobre niños fantasmas que lo perseguían. Lo encerraron en un manicomio donde murió años después, aún gritando. El rey Ricardo III fue derrotado en la batalla de Basworthfield en 1485. Dicen que en sus últimos momentos, gritó, «Mi reino por un caballo». Pero algunos que estuvieron allí juraron que gritó otra cosa. «Los niños, los veo, los príncipes vienen por mí». Murió en el campo de batalla, su cuerpo mutilado y desfilado como el traidor que era. Pero yo sobreviví. Viví durante 30 años más después del asesinato. 30 años de tormento. 30 años viendo a esos niños en cada sombra, escuchando sus voces en cada corriente de aire. Intenté confesarme. Fui a sacerdotes, les conté lo que había hecho. Algunos me dieron penitencia. Otros me rechazaron, horrorizados. Pero nada ayudó, porque los príncipes no buscaban mi arrepentimiento. Buscaban que recordara, que nunca olvidara lo que les había hecho. Ahora soy viejo. Mi cuerpo está débil, mi mente fragmentada. Sé que pronto moriré. Y tengo miedo, porque no sé qué me espera del otro lado. ¿Habrá perdón para un hombre que mató niños inocentes? ¿Habrá descanso para alguien como yo? ¿O simplemente me esperan Eduardo y Ricardo, de pie en la oscuridad, con sus manos extendidas, listos para llevarme a donde sea que los muertos sin venganza llevan a sus asesinos? Anoche, los vi nuevamente, pero esta vez no estaban al final del pasillo. Estaban junto a mi cama, tan cerca que podía ver cada detalle de sus rostros pálidos, sentir el frío que emanaba de ellos. «Pronto, William», susurró Eduardo, «muy pronto vendrás con nosotros». Y entonces, agregó Ricardo con una sonrisa que no tenía nada de infantil, «nunca más estarás solo. Estaremos juntos para siempre, bajo la escalera, en la oscuridad. Sé que esta es mi última noche. Puedo sentirlo en mis huesos, en el peso de mi pecho, en el frío que se arrastra por mi columna. Por eso escribo esto, para que alguien sepa la verdad. Los príncipes en la torre no murieron de enfermedad. Fueron asesinados, por mí, por orden del rey Ricardo III, y sus cuerpos yacen enterrados bajo una escalera en algún lugar de la Torre de Londres. Si algún día los encuentran, les ruego que les den un entierro apropiado, que los pongan a descansar en un lugar sagrado, con todas las honras que merecían como príncipes del reino. Quizás entonces sus espíritus encuentren paz. Quizás entonces dejen de caminar por los pasillos de la torre, buscando justicia que nunca recibieron. Y quizás, solo quizás, yo también pueda descansar. Aunque lo dudo,
Algunos crímenes no pueden ser perdonados. Algunas culpas nunca pueden lavarse. Y algunas víctimas nunca olvidan. Escucho pasos fuera de mi puerta. Pequeños. De niños. Vienen por mí. Finalmente.